Bueno, buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Vamos a empezar. Bueno, vamos a ver otro proceso que vendría soldadura por puntos de resistencia. Bueno, este equipo nosotros en la Politécnica no lo tenemos, pero bueno, lo tenemos porque hemos fabricado, ¿no? Hemos hecho 2 equipos de este tipo, más uno que era de mordaza, pero el de mordaza nos faltó centrar y los otros sí están funcionando bien. Entonces, también podemos verlo ahí directamente, ¿no? Generalmente este tipo de procesos se utiliza para planchas delgadas, ¿no? Como también la parte hemos visto en la parte de construcción de las movilidades, que es la parte automática, que generalmente vienen en las puertas, en el capó, o directamente también en la parte de carrocería. Entonces, de esa manera se utiliza para poder realizar este tipo de soldaduras. Generalmente son 2 electrodos que hacen pasar corriente y con una pequeña presión se realiza la unión. Al colocar la plancha en la parte intermedia, los 2 electrodos que se tienen, se funde la parte interna, entonces se le da una presión y hace que funda. ¿Para cuál lo vamos a ver? La soldadura por resistencia, elementos que componen el equipo. Fuente de energía, panel de control, cabezal de portaelectrodo, parámetros que hay que tener en cuenta, tiempo de soldadura, intensidad de corriente, presión de los electrodos, otros aspectos importantes, tipo de soldadura, proceso de soldadura, proceso regular, proceso para realizar soldadura, defecto de la soldadura, normas de seguridad, protección, prácticas profesionales, en fin, eso sería. La soldadura por punta de fusión, generalmente viene a ser 2 electrodos, lo estamos viendo, que tenemos como pinza, que vamos a tener, y este viene a ser el electrodo que viene a ser de cobre. Entonces se coloca el material que vamos a soldar en esta parte y nosotros hacemos la sujeción en primer lugar, luego se pasa corriente, se calienta y luego se está dándole presión para que se puedan unir las piezas. Ya, de esa manera. Donde nosotros tenemos los electrodos, tenemos el material que directamente va a funcionar como parte que se va a calentar directamente, pasa una corriente que debe ser como resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5, por donde directamente nosotros vamos a calentar en esta zona. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre directamente de acuerdo a esta gráfica es lo siguiente. Nosotros, intensidad de presión, o sea, la presión que nosotros vamos a tener, colocamos directamente los electrodos para que sujetemos la plancha. Luego tenemos una bajada, presión, nuevamente subida, y nuevamente una bajada para soltar, ¿no? El cual está en función del tiempo, un tiempo determinado de A, un tiempo determinado que vamos a hacer de presión, una subida para darle el empuje necesario para que se puedan unir las 2 piezas, y luego el desacople que vamos a tener, ¿no? De esa manera. Fases de acercamiento. Tiene lugar desde que se acercan los elementos hasta que comienza el paso de corriente. En ella hay un aumento de presión de los electrodos para asegurar el contacto de la chapa. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos, apretamos la chapa en sí. Luego la fase de soldadura pasa la corriente, se funde en la parte intermedia, en el cual nosotros en esta fase realiza el paso de corriente eléctrica, presión disminuye ligeramente, pero mantiene las chapas de contacto. Fase de forjado, o sea, es como cuando nosotros hacemos el calentamiento para unir 2 metales, ¿no? De la misma manera. Se da al interrumpir el paso de la corriente eléctrica, hay que aumentar la presión entre los electrodos que provoca el forjado en el punto de soldadura. Se nos une directamente y luego hacemos la fase de enfriamiento. En este momento se disminuye la presión, separarse los electrodos, de modo que cuando la soldadura se enfría, realiza un proceso.
El equipo que nosotros tenemos viene a ser de esta manera. Bueno, dependiendo de los fabricantes, ¿no? Existen distintos tipos de equipos, de acuerdo a la marca. En este caso, por ejemplo, es un portátil. Generalmente aquí lo que más nos está llegando son los equipos europeos, ¿no? Los de SUS. Y eso lo traen como ya parte de venta los comercializadores. Y vienen, son bastante antiguos y son una estructura vertical que presenta y tiene un brazo ahí y tiene el otro brazo que es el móvil, ¿no? Entonces, no es fijo, entonces lo utilizan bastante en calderería. Por ejemplo, la parte de las cajas de la CRE, ¿no? Eso también se realiza porque son planchas demasiado delgadas, ¿no? Entonces se va colocando y se mete ahí, haciendo, ¿no? Con electrodo es muy difícil, con oxígeno también. Entonces de esa manera se utiliza este tipo de soldadura. En ciertas máquinas nosotros tenemos la parte de regulación, ¿no? Se puede ver, nosotros tenemos para acercar la pieza, para colocar distintos espesores que vamos a hacer y el amperaje que se va a presentar, ¿no? Debe ser el panel de control. El cabezal portaelectrodo que nosotros tenemos viene a ser de esta forma. En este caso son portátiles y se fijan, este es mecánico, pero este es neumático. Entonces ya tenemos un pistoncito aquí que directamente pasa la corriente hacia los electrodos y directamente hace presión y vamos a realizar la soldadura. El electrodo es troncocónico debido a la forma que se presenta en la parte de donde directamente hace contacto con el material para realizar el calentamiento y hacer el punto necesario. La zona de presión de un electrodo troncocónico. Entonces vendría a ser de esa manera, ¿no? Las dos planchas se apretan, pasa corriente, se calienta la parte interna y luego se aprieta para que pueda unir las dos piezas. Como decía, es como en la forja, entonces directamente nosotros tenemos un recipiente, lo colocamos, ¿no? Directamente así. Con esto lo metemos al electrodo, entonces aquí apretamos y luego le damos el golpe fuerte para que se pueda unir, ¿no? De esa manera. Zona de presión con electrodo 6. Generalmente ustedes, si se fijan, dentro de los capós de las unidades, o si no en las puertas, ¿no? De distintas unidades que ustedes tengan. Entonces, abren la puerta y se van a fijar en la parte lateral donde va la parte de la bisagra, ahí tiene, o donde va la chapa también, ahí está. Van a fijarse, ahí están directamente los puntos. ¿Ok? De esa manera. Las dimensiones de un electrodo troncocónico para poder pincelar está en función del diámetro, ¿no? Los diámetros para distintos tipos de plancha. Para 0,6 milímetros de espesor, un diámetro 4.5, 0,7, 5, de 8, 5, de 8, 5, de 1, 5.5, de 1.1, 5.5, y así sucesivamente se va realizando la parte de la elección del diámetro del electrodo. La disposición correcta para el electrodo es de igual longitud y el electrodo perfectamente alineado. Entonces tienen que ser iguales, tienen que estar en la misma línea, ¿no? Si en caso queda desalineado, no va a haber un buen alineamiento, vamos a tener problemas directamente para la parte de unión, ¿no? También disposición correcta cuando un electrodo está más largo que el otro, entonces no va a sentar todo, ¿no? Entonces no va a hacer directamente el contacto todo el electrodo, la base que nosotros necesitamos. Si también son demasiado largos, vamos a tener pérdidas y directamente no va a unir perfectamente de acuerdo a la presión que nosotros podamos darle para que pueda unir esta pieza, ¿no? En la máquina tenemos para regular el tiempo que nosotros vamos a tener. Cuando juntemos un determinado tiempo, se calienta y luego de ahí ya directamente
podemos hacer la presión. Entonces corta la corriente y damos el empuje final. Relación intensidad-espesor, nosotros vamos a ver, de acuerdo al espesor de las planchas que nos va a presentar, nosotros podemos regular directamente para poner el amperaje necesario, cosa de que no lo fundamos también, ¿no? Y quede hueco directamente ahí dentro de nuestra plancha. Regulación de la presión del electrodo según el espesor de la chapa, ¿no? Entonces, vemos de esa manera. La distancia entre puntos, 30 a 40 milímetros. Entonces, eso es lo que tiene directamente la forma que nosotros podamos realizar. Si hacemos muy continuo, se nos va a deformar la plancha. Entonces, tenemos que darle un cierto espacio para que podamos obtener la unión perfecta, ¿no? Distancia entre punto al borde de la pieza. Entonces, tenemos del borde hacia el centro, donde vamos a unir, tenemos el radio que nosotros se nos va a presentar de acuerdo al electrodo. Vamos a tener eso. Vamos a realizar a ambos lados, ¿no? De esa forma. Soldadura con doble punto. Podemos tener dos electrodos que directamente nos va a afectar de esa manera, ¿no? Generalmente lo que se funde es en la parte interna, en esta parte, ¿no? En la unión donde tenemos las dos piezas. Podemos tener también por soldadura por empuje, directamente teniendo aquí un pequeño espacio que directamente va a empujar y se va a nivelar, ¿no? Pisa para soldar por empuje tendría que ser de esta forma, ¿no? Soldadura por protuberancia, de la misma forma también, que podemos usar para poder unir algunas planchas que tienen cierta deformación, pero no tiene que ser mucha también el espacio, ¿no? Porque en caso contrario va a formar un arco más fuerte y justamente no vamos a perforar nuestra pieza. Las piezas de apoyo tienen que apoyarse correctamente. Si hay mucho espacio, como les decía, entonces directamente no se va a hacer una muy buena soldadura. Vamos a tener como si tuviéramos ahí un aire, ¿no? Y va a ser un arco y se nos va a fundir. Se va a fundir y directamente va a perforar. Color del núcleo de punto de soldadura. El núcleo que nosotros tenemos y la areola, ¿no? Este va a ser correcto y este es incorrecto cuando nosotros tengamos este tipo de color. Dentro de los parámetros correctos regulados, punto perfectamente realizado, intensidad muy alta provoca salpicaduras, penetración demasiado profunda, intensidad muy baja, baja resistencia de la unión, provoca pegaduras, se puede juntar directamente nuestro electrodo con el material. Presión de los electrodos asociados produce marcas profundas en la pieza, salpicaduras por la expulsión del núcleo. Presión débil del electrodo produce agujeros en las chapas y salpicaduras y deterioro del electrodo por inclusión del material. Tiempo de soldadura largo, calentamiento excesivo, las piezas quemaduras por punto de soldadura. Tiempo de soldadura corto, poca penetración y escasez de resistencia desde el punto. Mala alineación de los electrodos, doble núcleo descentrado. Unión incorrecta de las chapas, doble núcleo de concentración, ¿no? De cerámica. Bueno, esos son ya algunos aditamentos que nosotros tenemos dentro del uso para la parte neumática o hidráulica o mecánica. Aquí vemos la forma que queda el punto, ¿no? Apretamos, tenemos las piezas ahí y luego damos la presión necesaria, cosa que queda un punto y ya queda fundido directamente todas las piezas, las chapas que nosotros necesitamos unir de esa manera. La soldadura por puntos, soldadura por presión, no por fusión, sin aporte de material, fase, acercamiento, soldadura por forjado y enfriamiento. Elementos del equipo, fuente de energía, tenemos una máquina estática, directamente máquina de soldar, que genera directamente una determinada intensidad de corriente para que podamos nosotros realizar el calentamiento necesario
y más el accionamiento de una persona o puede ser de algún medio para que aplique la presión. Parámetros: tiempo de soldadura, intensidad de corriente, presión de los electrodos, otros tiempos de acercamiento, impulsión. Tipo de soldadura: soldadura por doble punto, soldadura con un solo electrodo o de empuje, soldadura de costura o por roldana, soldadura por protuberancia. Proceso para regular los parámetros, proceso para realizar la soldadura. Entonces, entre ambos, nosotros realizamos la regulación de la máquina y luego se realiza el trabajo en sí. Defecto de la soldadura: incorrecta regulación por algún parámetro, ¿no? O sea, que tengamos mucho espacio, planchas muy delgadas o muy gruesas también. Directamente eso va a afectar. Que no esté alineado. Entonces, esos son factores que directamente nos vamos a tener mucho inconveniente. Ok, de esa manera. ¿Alguna consulta sobre el tema de eso? Ingeniero, el electrodo siempre solo es de cobre, ¿no puede ser otro material como tungsteno? No, tiene que ser de cobre, debido a que el cobre es un material bastante factible para que haga circulación de corriente, ¿no? En cambio, el tungsteno no. Más que todo se puede utilizar para cortar el tungsteno, ¿no? O para, más o menos como para TIC, ¿no? TIC, sí. O sea, simplemente hace para calentamiento. Va a calentar, eso hace el tungsteno en sí, ¿no? Va a hacer. En cambio, lo que hace es calentar al hierro, a la parte interna, ¿no? La base corriente y se calienta la parte media. Al calentar la parte media, la presión, entonces se une ahí. En cambio, con el tungsteno tú no lo vas a apretar, lo apretas, se va a pegar y se va a contaminar el tungsteno. El tungsteno tiene que tener un espacio para que haga directamente el arco, ¿no? Ok, gracias, ingeniero. Bueno, ya, después vamos a ver esto. Estos son procedimientos. ¿Alguna otra consulta que tenga? Bueno, a ver, aquí dice el compañero, en zonas confinadas cuesta soldar más que todo en la máquina que son pequeñas, dice, al momento de soldar planchas. Y a veces no soldaban, fregaban la plancha. ¿Hay algún método más fácil de hacer este trabajo? Y bueno, ¿a qué proceso? Porque aquí dice porque el espacio confinado viene a ser donde tiene poco, por ejemplo, tanques internamente dentro de los tanques, ¿no? Por una parte. En este caso, para la parte de soldadura por resistencia, si tú vas a soldar planchas delgadas, sí es mucho más factible. El único inconveniente es de que solamente haces para uniones, no para realizar puntos. No. Es como si estuvieras soldando con electrodo, pero haces un punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto. No es continuo. Entonces lo que hace es un punto, otro punto, solamente para unir piezas. Pero hay espacios libres, ¿no? Que
directamente puede pasar, si tienes algún líquido, entonces directamente puede pasar. Pero para poder hacer algún tipo de caja de protección o para hacer algún tipo por ejemplo, de soportería, de la parte de las movilidades, de todo eso, es bien factible, ¿no? Cosa de que, por ejemplo, en los capós lo que se hace, se coloca la plancha plana, se coloca la araña, ¿no? O sea, la estructura. Entonces hacen las soldaduras en las orillas. Pero sin embargo, para que no le penetre aquí, se le coloca ya una masilla, ¿no? Alrededor. Entonces se hace la protección. Porque si, ¿qué pasa? Si lo sueldas así, directamente vas a quemar la plancha de soporte y la plancha externa, ¿no? Entonces ahí va a ser de que requemado eso se te va a romper, ¿no? Este se puede soldar dependiendo del tamaño de la máquina, ¿no? Generalmente los tamaños son pequeños para planchas de 0,5, 0,6, 0,7 milímetros, que son difíciles de soldar con OXI o también con arco, ¿no? Pero ya para un octavo, entonces tú puedes también soldarlo con este tipo, pero ya un poco más grande la máquina. Pero entonces en ese proceso ya es mejor soldarlo directamente con arco, porque te da mejor, más fácil, ¿no? No, los remaches no son tan factibles, ¿no? Directamente porque el remache con el tiempo se va a ir desgastando, ¿no? Aparte de eso es aluminio. En cambio, en este caso, la soldadura por punto es mucho más factible. ¿Por qué? Uno, porque no te deja muesca, ¿no? En cambio, el remache tienes que perforar y pasar, y va a quedar directamente en la cabeza, a algún lado, ¿no? Pero en este caso no te queda nada a ambos lados. A un lado solamente una pequeña muesca, de acuerdo al electrodo que tiene, nada más, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Al soldar con el equipo de punto, ¿es necesario que ambas planchas o placas tienen que ser el mismo espesor o pueden soldarse de diferente espesor? Tiene que ser el mismo espesor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si es distinto espesor, lo que va a pasar es de que directamente una se va a perforar, ¿no? La más delgada va a ser la que va a sufrir más. En cambio, la gruesa es la que va a sufrir menos. Por eso, cuando tú también realizas la soldadura por arco, que son distintos espesores, ¿qué sucede? Si tienes distintos espesores, lo primero que tienes que atacar es a la plancha más gruesa. ¿Para qué? Para que después arrastrar la plancha más delgada. Porque si tú atacas la plancha más delgada, y después la gruesa se va a agujerear la delgada y la gruesa no va a agarrar nada, pues, ¿no? Entonces se hace a la más gruesa y después a la más delgada. Gracias, ingeniero. ¿Alguna consulta más? Bueno, entonces vamos a ver qué dice. En caso de que estén distintos espesores, sería bueno igualar al espesor con remache. Claro, dependiendo para qué vas a utilizar. Por ejemplo, si no va a tener mucho movimiento, se puede colocar con remaches. Pero si tiene movimiento bastante, por ejemplo, fatiga, entonces con remache es muy complicado, ¿no?
Es preferible poder hacer algunas perforaciones dentro de la plancha y luego hacer algunos puntos, ¿no? Lo que puedes hacer es hacer perforaciones de la plancha delgada y la plancha gruesa, entonces ahí puedes hacer el relleno, después pulirlo y quedaría sujeto, mucho más fuerte, ¿no? Hemos dicho 3 a 4 centímetros, ¿no? Eso directamente. Entonces, tenemos 3 centímetros para poder hacer un otro, ¿no? ¿Qué más? Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver la soldadura TIC por arco sumergido, o sea, tungsten inerte gas. Soldadura TIC, riesgo de la soldadura TIC, equipo de protección, equipo de soldadura TIC, tipo de corriente, parámetros de soldadura, proceso para realizar la soldadura, defecto de la soldadura TIC, ventajas. La soldadura por arco sumergido, bueno, aquí tenemos continúa después práctica profesional, ¿no? Eso vamos a ver. Dentro de la parte de la soldadura por TIC, en los equipos que se tiene es más o menos similar a la MIG, con el caso de que no tenemos la alimentación automática. En este caso tenemos un electrodo que viene a ser el electrodo de tungsteno. Este electrodo de tungsteno no es consumible, simplemente sirve para hacer el arco, el cual se puede realizar este tipo de soldadura mediante arrastre o con un tipo de material de aporte. Más o menos el sistema viene a ser como la soldadura por óxido. La forma que se presenta dentro del proceso de soldadura tenemos la pieza de soldar, tenemos el gas de protección, el metal fundido, el arco eléctrico que vamos a tener, tenemos una tobera, porta electrodo, el electrodo de tungsteno y el material de aporte. Entonces, de esa manera es lo que nosotros realizamos con este tipo de soldadura. Generalmente este tipo de soldadura depende de la capacidad del soldador, se utiliza bastante en la parte de soldadura para inoxidable. ¿Por qué? Por la forma de que hace los cordones. Los cordones los hace bastante bien finitos y aparte de eso de que no presentan muchos poros, ¿no? En ciertos casos, de acuerdo a algunos determinados procedimientos, la parte de este tipo de soldadura exigían poder hacer la raíz con TIG, ¿no? Debido a que la penetración no es mucha, aparte de eso es bastante fuerte y no se contaminaría la parte base. Entonces, sobre todo para la parte de refinería, ¿no? Pero ya la parte de tendidos de línea para interconexiones interdepartamentales no se puede, ni tampoco la MIG-MAG, debido a que para poder realizar la soldadura se tendría que llevar una estructura de protección, ¿no? Porque si hay viento, directamente todo el gas lo va a tratar de disipar y va a chisporrotear, de la misma manera aquí también, ¿no? Entonces tendría que ser unos chongos bien cerrados, cosa de que puedan soldar y no haya mucho flujo de gas, o de aire, perdón, ¿no? De viento. Entonces, de esa manera sí se podría. A no ser que esté encerrado también y se pueda colocar algún tipo de
de mordaza que pueda circular alrededor y que todo esté cerrado, en un ambiente cerrado, ¿no? De esa manera. El equipo en sí, que se presenta dentro de la soldadura TIC, está compuesto de la siguiente manera, ¿no? Tenemos nuestro equipo de transformación, que vendría a ser este, tendríamos un cerebro, tendríamos un tanque de argón, que vendría a ser ese de aquí, tendría su sistema de control, sus cables, que estarían directamente unidos para la material base, y tendríamos la torcha, ¿no? En este caso tiene refrigeración, ¿no? De esa manera. También tendría un control remoto. Todo está en función de cómo te presenta el fabricante ese equipo, ¿no? Ahora, bueno, antiguamente era así con transformador. Ahora solamente viene con las electrónicas, ¿no? Directamente viene solamente un solo tipo de cabezal y donde está todo el sistema de control y programación, ¿no? De esa manera. Toda la parte interna que se va a tener tiene sus condensadores, sus sistemas, sus circuitos para hacer el control directamente de la combinación gas, energía y la transformación también de la corriente alterna y corriente continua, ¿no? De esa manera. Acá vemos que está compuesto de dos, ¿no? Viene a ser la máquina del transformador, que viene a ser este, y este viene a ser los cerebros. Bueno, este es para la parte GAR, ¿no? Nosotros tenemos la ESAP. La ESAP es una sola y donde también, como la TIC, presenta la misma estructura de forma que de programación. Donde viene el postgas, la rampa, luego viene la longitud de onda, el postgas y la terminación, ¿no? De esa manera. En este caso ya no hay alimentación de alambre, ¿no? Solamente es la parte del voltaje y de la intensidad de corriente. Más o menos de esta forma. Pero en estos son perillas, en el otro solamente es electrónico, ¿no? Tiene sus LED, nada más, ¿no? La pistola TIC, o sea, la torcha que nosotros teníamos, de esta manera, ¿no? Donde por acá, por esta parte, viene la corriente y viene el gas, ¿no? Acá tenemos la tobera, que debe ser de cerámica, y tenemos el ajuste de tobera, que tenemos en la parte trasera, y este viene a ser el tungsteno, ¿no? Está aquí. La tobera sirve para direccionar el gas. Nosotros lo utilizamos para realizar la soldadura. Los componentes que tenemos son una varilla de tungsteno. Esta varilla de tungsteno generalmente no se gasta. Lo que se gasta es debido a que cuando el soldador es un poco no lleva bien, ¿no? Cuando está soldando, entonces, ¿qué está haciendo? Empieza a soldar y lo apega, ¿no? Lo apega al material fundido y rápidamente se contamina. Entra la escoria, el tungsteno se pega y la corriente que debería ser en forma de campana empieza a ser lo más grande, ¿no? O se va hacia un lado. Y si se va a un lado, ya no va a calentar donde debería ser. Entonces se va. Y ahí ya desfavorece nuevamente, se tiene que llevar. La afilada de eso no se afila así. Aquí está el esmeril, no se afila así, se afila así. Si uno lo afila así, entonces los haces de la corriente se van más anchos. Pero si afilas así, entonces son más pequeños. Porque estás direccionando directamente los electrones, ¿no? De esa manera. La tobera debe ser de cerámica, eso directamente son enroscados, ¿no? Este debe ser el portatobera, donde viene enroscada la tobera, y este es por donde pasa la corriente, y por acá sale el gas, ¿no? Es el portatobera. El portaelectrodo viene a ser un sistema de huecos que viene a ser con lengüeta, esa lengüeta, y aquí es cónico, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que cuando metamos el tungsteno y apretemos directamente esta parte, eso como es cónico, entonces lo aprieta el tungsteno ahí, ¿no? Lo aprieta y ya no se mueve.
y nos ayuda para que no se presente ningún tipo de arco interno en esta zona. Estos son los electrodos de tungsteno, que son distintos colores, que más adelante lo vamos a ver, que son para distintos tipos de procesos. Aquí dice tungsteno puro, verde, corriente alterna, tungsteno con 1% de torio, color amarillo, corriente continua, tungsteno con 2% de torio, rojo, corriente continua, tungsteno con circonio, marrón, corriente continua, tungsteno con lantano, negro, corriente alterna y corriente continua. Estos son los tipos de electrodo de tungsteno. Luego tenemos un punta de electrodo para corriente continua. Entonces tenemos aquí 1.5 veces el diámetro, lo que se tiene que hacer el afilado. Pero generalmente, bueno, aquí, cuando lo vas a medir, nunca lo vas a medir, porque aparte de eso, tú vas al esmeril y ya es, no tenemos equipo especial para poder realizar, ¿no? Pero ya en ciertos casos es muy importante para poder realizar los soldaduras más finas, ¿no? Y perfectas, ¿no? Cuando son equipos ya bastante sofisticados, ¿no? Por eso la soldadura, el costo de soldadura de tanto SMAU como GTAU o MICMAC con TIG esta es más cara, ¿no? Por ejemplo, más o menos la SMAU está alrededor de 4 o 5 bolivianos, esta está alrededor de 12, 16 bolivianos. O sea, la pulgada, ¿no? Entonces es mucho más caro. Por ejemplo, si se fijan aquí cómo están, ¿no? Las líneas de afilado, dice que debe ser 90 grados, es la forma para un electrodo de corriente alterna. El diámetro es mayor a 1.6 milímetros, ¿no? Para soldar aluminio, tipo de corriente alterna, alta frecuencia, ¿no? Penetración media, con argón, electrodo de wolframio. Acero inoxidable, corriente continua, electrodo negativo, penetración alta, gas argón, wolframio torio, ¿no? Entonces, wolframio torio, hemos dicho que era tungsteno torio, esto viene a ser amarillo o rojo, ¿no? Entonces, tenemos aquí. Entonces, aquí el amarillo o el rojo, ¿no? Tenemos aquí el acero dulce, igual, mismo, ¿no? Para cobre, corriente continua, electrodo negativo, alta, argón, helio, wolframio torio. También podemos utilizar para soldar esto, ¿no? Magnesio, corriente alterna, alta frecuencia, media, con argón, solamente con wolframio. Aquí el color del wolframio o tungsteno puro va a ser verde, ¿no? Entonces aquí corriente, lo que va a pasar con nosotros tenemos para poder realizar la soldadura común, ¿qué es lo que ocurre, no? Aquí pasa, corta, pasa, corta, pasa, corta. ¿Cierto, no? Y la frecuencia generalmente se va haciendo las variaciones para realizar las soldaduras de una manera bien, diríamos, muy bien, con muy buen terminado, ¿no? Entonces, esto depende mucho de cómo se regula la máquina, ¿no? Nosotros hasta el momento nos está costando mucho hacer la regulación de esa máquina y peor ahora que nos fuimos de vacaciones durante casi un año. Ya no continuamos. Y aparte de eso, la universidad pues no compra los materiales, ¿no? Argón teníamos solamente 206, ¿no? Y para comprar es todo un trámite, ¿no? Así que no se puede hacer muchas pruebas. Dos tipos de corriente. Corriente continua, polaridad directa. Vemos que el tungsteno está con negativo y la pieza está con
positivo. Aspecto de la penetración, tenemos que, cuando es directa, vemos que el material se funde más, ¿ya? Entonces, calor aportado, 70% a la pieza y 30% al electrodo. O sea que no calienta mucho el electrodo, pero sí la pieza se calienta más. Penetración profunda y estrecha, ¿no? Corriente inversa, cuando invertimos la corriente, electrodo positivo y base negativa, generalmente deben ser para delgadas, ¿no? 30% de la pieza y 70% del electrodo. Ancha y poco profunda. Corriente alterna 50 y 50. 50 de la pieza y 50 del electrodo. Penetración media. Bueno, este es el control. En este caso, lo vamos a pasar esto. La regulación, ya hemos dicho que es similar a la misma, ¿no? Esto también vamos a pasarlo. Esto es de acuerdo al fabricante. La posición de la pistola. Entonces, este viene a ser la forma que nosotros tenemos nuestra torcha, ¿no? Tenemos también aquí nuestros switch, que vienen a ser 2 tiempos, 4 tiempos, igual que el otro que tenemos, de esa manera. Y generalmente para encender, muchas veces lo que nosotros hacemos es apoyamos la tobera, como está, son 3 milímetros que sale de la tobera ahí hacia la punta del tungsteno, entonces apoyamos un poquito, encendemos y después ya lo podemos llevar constante, ¿no? En muchos casos se lo sigue manteniendo apoyado, pero no, cuando lo mantenemos apoyado, entonces empezar, evitando que se nos toque, ¿no? el tungsteno. Entonces, de esa manera. Tampoco mantenerlo muy inclinado, ¿no? Porque si no el gas se va para un lado, ¿no? Nos desfavorece. Y aquí nos fijamos 75-80 y la varilla es en función del material base, pues, ¿no? El material base, si nosotros es de inoxidable, tenemos una varilla inoxidable. Si es de hierro, tenemos que tener una varilla de hierro. Si es de cobre, tenemos de cobre. De aluminio, de aluminio, ¿no? Entonces, de esa manera. En ciertos casos, por ejemplo, cuando se va a realizar algunos tipos de uniones, sobre todo en la parte de alimentos, para que no se contamine la parte interna dentro de nuestro material, se hace un inertizado, vendría a ser, ¿no? Se coloca una tipo mantas que directamente en la parte interna se coloca helio, o argón. Entonces se va soldando y eso hace que toda esta parte no se contamine con el aire, ¿no? Muchas veces no se coloca nada, entonces aquí se puede absorber bastante humedad o óxido y queda todo esto contaminado, o sea, manchado. Y eso hace de que directamente cualquier producto posterior que podamos meter dentro de eso se nos va a contaminar. Y cuando son productos de bastante calidad, alimentos, por ejemplo, leche, algunos tipos de refrescos que se pueden contaminar, entonces se tiene que hacer una aislación y colocando ascón en esa zona para que no se contamine la base donde se está soldando. ¿Ok? De esa manera. La contaminación del electrodo. Aparece una bola que se produce por tocar con el electrodo, el baño de fusión o el metal de aportación. Falta de penetración, falta de intensidad. Cordón con óseo, falta de protección del gas, o sea, se oxida, ¿no? Poros en el cordón, suciedad en la pieza, mala técnica de la operación. Electrodo con punta oscura, electrodo muy caliente y con poca penetración de gas. Las ventajas de esta soldadura, la tengo, vamos a ver. Para complementar algo, no vamos a ver esto. Bueno, ya está. El proceso permite, alta deposición del metal,
alta velocidad de rendimiento. Este proceso permite obtener cordones comparables e incluso superiores al del metal base, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si la terminación, por ejemplo, en inoxidable es liso, podemos obtener una muy buena terminación, ¿no? Y eso nos favorece un montón, porque ustedes saben que cuando uno está soldando se deja un pequeño intersticio ahí, es donde se van y se meten la parte de los microorganismos, ¿no? Y los microorganismos son el peor enemigo, pues, ¿no? De cualquier tipo de... Entonces, los microorganismos, ¿qué sucede, no? Por ejemplo, un ejemplo bien claro. Ustedes tienen un barril que van a tener, que tenga 1000 litros de leche. Lo están procesando, van a pasteurizar, todo eso, ¿no? Lo meten ahí al evaporador, ahí al calderín que empieza a calentar. Y se ha hecho una reparación, y la reparación tenía un huequito, lo han lavado todo, pero curiosamente tenía un pequeño hueco. Empieza a procesar y este de aquí empieza, se contamina. Se agría toda la leche en botar el producto. Y lo mismo ocurre también, por ejemplo, cuando hacen la parte del área de fermentación para obtención del alcohol, ¿no? De los ingenios azucareros. Ahí el área de fermentación donde están las cubas. Ahí se coloca un microorganismo que sirve para que pueda degradar toda la parte de la cachaza, ¿no? O sea, el líquido que entra ahí. O la melaza, ¿no? Melaza entra ahí. Y eso hace que se descomponga y empieza a aparecer los primeros grumos, y eso viene a ser la parte del alcohol, ¿no? Luego eso se le mete a la parte de la torre de destilación, se calienta y empieza, de acuerdo a la diferencia de temperatura a los distintos niveles, empieza a sacar el alcohol debido al punto de ebullición que tiene el alcohol de 72 grados, ¿no? Y eso va hacia las calotas, ¿no? Pasa por un tubo, choca con un recipiente, choca aquí y se va condensando y cae a las orillas, ¿no? Y por acá va el vapor, ¿no? Y eso es de 2 metros de diámetro y lleno de calotas. Y se va sacando así, distinto, de esa manera. Este tipo de soldadura queda limitada para soldaduras planas y horizontales. Aplicaciones destinadas a utilización en la industria para la producción de piezas de aceros y vigas. Bueno, esto ya viene a ser la soldadura por alto sumergido. Eso lo vamos a ver posterior. Vamos a ver esta partecita, vamos a complementarlo. ¿Hay alguna consulta para este momento? No, o sea, lo que siempre ustedes van a tener en cuenta que el regulado de la intensidad de corriente siempre está en función del espesor del material. Ese es el problema. Ustedes el espesor del material tienen un espesor de 1.5 o 2 milímetros para soldar con arco manual. Tienen que buscar, para ese espesor, buscan el electrodo más delgado. Al encontrar el electrodo más delgado, reducen la intensidad de corriente. Si ustedes van a soldar con TIC, entonces tienen que empezar a bajarlo de acuerdo al espesor que tienen de la plancha, entonces lo bajan lo más que se pueda y luego van haciendo la regulación, van subiendo hasta que lo mantengan velocidad, amperaje. No es que de hecho, no le pongo tal cosa, no.
velocidad de soldeo que va a tener y el amperaje. Porque si lo haces rápido, entonces tienes que dar un poquito más de amperaje. Pero si lo haces lento, tienes que quitar el amperaje. ¿Por qué? Porque va recalentando el material, ¿no? Va calentando. Entonces, generalmente hemos dicho que tiene que ser la polaridad inversa, la que directamente en corriente continua, para que no caliente mucho la pieza, ¿no? Y más el electrodo. Entonces, de esa manera hace que haya una uniformización y no perforemos nuestra pieza. ¿Ok? De esa manera. Son afectadas por el calor, bueno, eso ya lo hemos visto también. Bueno, el equipo es de la misma forma que tenemos nuestra máquina de soldar, tenemos nuestro recipiente, tenemos nuestro regulador que es con flujómetro y con manómetro que vamos a tener aquí. Tenemos nuestro cable, nuestra torcha, nuestro cable tierra. Tenemos aquí el cable de alimentación, que esto va directamente, por ejemplo, aquí es con enfriador de agua, entonces pasa aquí para enfriar directamente nuestra torta. Eso ya es un poquito más caro, ¿no? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, ventajas de soldadura vertical. Vemos la forma de soldadura es mucho más elegante, mucho mejor, ¿no? Es más limpio, todo lo que se quiera. ¿Cómo se va soldando? Se va soldando de esa manera, ¿no? El sistema de protección de la persona es la misma. Es arco, tiene UV, tiene infrarrojo, y tiene que tener máscara y guantes, los guantes especiales que tiene que tener. Y de lógico que toda la parte de la ropa, ¿no? De esa manera. Bueno, aquí está la firma, lo que hemos visto, ¿no? La tobera y la lengüeta y que es directamente lo que nosotros necesitamos, y aquí tenemos para sujetar directamente el tungsteno, ¿no? Bueno, esto ya Micmac. Esto es Micmac, zona afectada. Bueno, hasta ahí vamos a hacer. Vamos a dar un poquito más de realce en la parte de ensayos no destructivos, porque eso es lo que ustedes tienen que saber leer y saber controlar cuando se realicen los distintos tipos de miones. ¿Ok? Aquí está, sus compañeros han sacado un aviso, dice, cursos cortos de soldadura de inicio de 4, de investigación, donde Infocal. Ahí está. Sábado, inversión. Es barato, ¿no? $100 apenas. Lo que dice, bueno, los Cofío y los demás, no hay problema, ¿no? Que pasar 2 sábados, $100 está bien, pues, ¿no? ¿Ah? No sé, un poco complicado. Mucho mejor pagar 30, 40, 50 bolivianos y hacer 2 clases en la Politécnica, ¿no? Y más práctico todavía. Para comprar el arcón, pues, ¿no? ¿Para comprar el qué, disculpe? El arcón, pues, ¿no? Porque el equipo, más bien que creo que ya han arreglado la corriente, estaba mal y han ido ya, estaba mejorando. Yo creo que vamos a hacer algunos ejercicios ahí. Suena bien. Pero con Aguirre, ¿iban pues ustedes a soldar o no iban? Al instituto cerca del parque industrial. ¿Con qué soldaban?
Ya no recuerdo muy bien, pero creo que no tenía soldadura allá en el Parque Industrial, entonces el ingeniero Aguirre, por su propia mano, él traía ese soldador. No recuerdo cuál exactamente era. Era por electrodo, así. Bastante así. No. Con eso no hice soldado. ¿Y soldaba? ¿Aguirre o no soldaba? Él, Ah, era una clase más didáctica, ¿no? Él creo que lo hizo una vez y después era por grupos para que todos los demás intentáramos. Esa era la clase. Pero solo fue una ahora que lo menciono. Una vez lo hice y nunca más. De ahí fue pura teoría. Teoría, conocer todo. No. ¿así los mismos temas o más completos? De hecho, yo diría que esta vez sí han sido los temas muy parecidos a los suyos. Avanzamos, ¿no? Lo de soldadura TIC. Y también el Big Mac y bueno, lo de las clases pasadas. Ah, ya. Entonces, a ver, espero que, bueno, esa semana que vamos a tener, la semana del 8 9 y del 8 al 13, ojalá podamos, que no haya muchas complicaciones del COVID, entonces ahí podríamos ir a hacer. Suena muy bien, suena muy bien. Más bien, ingeniero, ya que estamos hablando respecto al proyecto que tenemos que hacer nosotros como grupo, ¿no? Usted había sugerido cosas como mesas o estantes, ¿no? No, eso era lo que hacen los chicos de la Politécnica. Yo lo que les he dicho era, tiene que ser, por ejemplo, un secador de fruta, un extractor de fruta, de pulpa, hacer un calderín. Yo, por ejemplo, les voy a mandar que hagan un hogar para una caldera. ¿Está bien, no es? Bueno, claro, es más complejo, ¿no? Pero los materiales van a ser más costosos. Sobre todo así para estar Son planchas, ¿no? Claro. Entonces creo que estaría bien. Les mostré, creo, ¿no? Aquí lo tengo. Ya, calderín. ¿Y será que no nos puede dar una sugerencia de algunos temas? Por eso sí les estoy dando, ¿no? Lo que pasa es que lo tenía todo bien organizado, ¿no? Y he perdido mi información y estoy nuevamente tratando de recuperar, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas muy, muy buenas, ¿no? Lo que, por ejemplo, necesito es esto. Lo voy a mostrar. Necesito hacer 2 cintas transportadoras, una de alimentación hacia este hogar, este caldero, y una de descarga. Esta de alimentación, tengo que diseñar este hogar y de este hogar sacar toda la parte de hacer la caldera acotubular. Colocar aquí un domo superior y un domo inferior, colocar los tubos alrededor de las paredes de la caldera y sacar aquí vapor para una turbina de vapor y una turbina a gas. Luego salen los humos, entra a un lavador de gases, en el cual ya sale el gas lavado hacia la chimenea. Entonces, tema 1, 2, 3, 4. Pastelindo. A ver. Va a ser diseñado directamente cada uno de estos y en función a eso ya después pueden hacer como tema de tesis, hacer generación o sea, calcular la turbina para cuánto de energía va a sacar por la parte de gases y cuánto va a sacar mediante la generación de vapor. De esa manera.
¿Okay? Ahora, otro viene a ser los secadores de fruta, ¿no? Los secadores de fruta, ¿qué vendría a ser? Lo que pasa es que si tuviera más facilidad para poder manejarlo, lo haría de... El secador de fruta vendría a ser de la siguiente forma, más o menos. Vamos a ver si podemos hacer por acá. Vamos a ver. Calderines. Más o menos, a ver. No. Tengamos. Bueno, más o menos así. Vamos a tener este que es que sea acá. Bueno, nada más, ¿no? Tiene que hacer un quemador, ¿ok? Este quemador tenemos que tener un intercambiador de tubos por humos externos que se va a presentar y un soplador que va a llevar hacia una cámara donde se coloca la fruta. Puede ser continuo o puede ser directamente por bandejas, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos directamente es tener, podemos hacer la siguiente, la cosa que no lo tengo dibujado. A ver, rápidamente vamos a tratar. Bueno, más o menos acá, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? En este caso es solar, ¿sí? Y son de madera. Pero en nuestro caso tendríamos que hacer es de material en el cual nosotros tendríamos las bandejas directamente de la fruta, que puede ser continua, y aquí a este lado nosotros ponemos un intercambiador de tubos de aire, vendría a ser en este caso, y por la parte externa va a ser una cocinilla que va a calentar directamente aquí a este intercambiador. Aquí colocamos un ventilador, ese ventilador empieza a soplar aire caliente a 60 grados máximo lo que se tiene que tener, y aquí tenemos la chimenea de descarga, ¿no? Y eso viene a ser directamente el secador de fruta, por una parte, ¿no? Tenemos distintos modelos que se voy a presentar, ¿no? Eso lo hicimos con los chicos de allá pero nos faltó un poquito más de interpretación, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es hacer con los jóvenes del primer semestre y otra cosa diferente va a ser hacer con ustedes que son ya mejor conocientes, ¿no? Por una parte. Ahora vamos a ver, hay otro aceite. Ingeniero, una de nuestras compañeras de nuestro grupo sugirió una roladora de plancha. ¿Le parece lo suficientemente complejo para que sea nuestro proyecto? No hay problema. Si quieren hacer la roladora, yo les entrego los materiales, están ahí en la Politécnica, está todo, solamente es adaptarla, nada más, ¿no? Y centrarlo, están los tres cilindros, solamente es centrar bien los maceros y ahorcar es de 1 metro, está toda la estructura, nada más. También tengo
Esa con cadena, ¿no? También tengo una dobladora que se puede terminarla, que falta colocarla, sistemas de, ¿cómo les diría? De enganche para que apriete la plancha. Tiene un sistema, pero no está bueno ese sistema. Hay que pensar los sistemas, cambiarlo y ponerle ese sistema, ¿no? Después tengo otras cilindradora de cañerías, ¿no? Ahorita también que se puede hacer el análisis del estudio y complementarlo. Después también tengo si vamos ahí a ¿qué les voy a mostrar? Hay un sistema de chasis que se tiene que hay que complementar para buggies. Después les voy a mostrar, tengo transmisiones automáticas así armadas en el aire. Luego tengo un buggy eléctrico que falta complementar. Tengo que se ha ido implementando. Y podemos ahí complementar y tenemos material ahí, solamente lo que sí hay que ver en la mano y el conocimiento de ustedes cómo lo van a interpretar, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Sí. Una consulta, por favor. ¿El nombre del proyecto y de los grupos sería directo ese día de la presentación o le tenemos que enviar a usted con anticipación? Quedamos, ¿no? Según tengo entendido que era el 5, ¿no? El preproyecto. Sí, el 5. Correcto. O sea, vendría a ser Viernes, esa otra como semana, día. ¿no? El día viernes. Ahora, y el práctico sería el 19, ¿no? Uh-huh. Yo voy a tratar de mandarles en el transcurso de mañana posiblemente algunos temas que posiblemente puedan entrar y que lo puedan desarrollar ustedes. Y ya ustedes si ven si les conviene o no les conviene, y cosas que sean más o menos de ese nivel, ¿no? ¿Ya? Como les digo, tengo de esa cilindradora que les digo, está ahí el material, es cuestión nomás de ir y poder hacer. También hicieron un CNC, ¿no? Sus compañeros. Podemos implementarlo para corte de materiales, ¿no? O sea, terminar de hacer la programación y hacer los soportes y dar los movimientos necesarios para que pueda realizar, si es para corte o si no, para colocar, revisar soldadura, ¿no? Podría ser. Lo que habría que adaptarlo, ¿sí, no? ¿Entiende, no? Ingeniero, una pregunta. ¿Los proyectos se quedarán en el lugar donde vamos a presentar o no los podemos llevar? Depende, si se les entrega el material, entonces se queda. Gracias, ingeniero. ¿No? Pero si ustedes colocan el material, eso depende también bueno, generalmente se lo llevan, ¿no? A ver si tengo por acá alguno más. Esto. Mi idea original para mí era pues hacer una mesa de soporte para ya sea un transformador o un motor, pero parece que entonces como quiere que sea más complejo, no puede ser, ¿no? Entonces se ve muy simple. Claro, hay mesas y hay mesas, ¿no? Depende, ¿no? De la mesa. Una con ruedas, ¿no? Para transportar. Si te mostrara directamente, Se lo podría mostrar, pero no puedo compartir, ¿no? Porque soy alumno. no, lo que pasa es que, bueno. O lo puedo enviar al grupo de WhatsApp. No, estoy tratando de buscar algunos trabajos que tenía para ver si. Aquí soy Ruiz. Bueno. No, voy a tener que pasar.
En el transcurso de mañana les voy a pasar. Voy a tratar de ubicarlos y así les voy a mandar. ¿Ya? Muy bien. Listo. De todos modos ya le envié la imagen, pero esperaremos hasta mañana entonces para ver sus imágenes de usted. No, pues, no, pues, si te mostrara las mesas que hacemos, te vas a quedar loco. Bye. Como esa siguinga. Pero es el trabajo de uniones, hacer uniones, hacer soldaduras. Pero son 4. Trabajo de ese metro. 4. No, les voy a pasar. Les voy a pasar. Para que haga unas uniones muy buenas. Porque esto lo es solamente cortar en 45. Otra cosa que aparezca esto redondo, ¿no? Hay unas uniones que se puede cortar y sale redondo todo eso. Y yo medio no soy tan factible de que quede así punta, ¿no? Es medio antiestético. Ya les voy a pasar. Déjenme hasta mañana en la tarde y les voy a pasar. ¿Listo? Bueno. Hasta luego, jóvenes. Que pasen un buen fin de semana. Ya hablamos. Hasta luego,